Hola, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta clase vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Apocalipsis se conoce como el libro más difícil del Nuevo Testamento. Y muchos cristianos tienen miedo de este libro. Pero Apocalipsis fue escrito realmente para ser entendido y aplicado. Es una carta que nos llama a escuchar y aplicar lo que leemos. Entonces quiero que veamos que Apocalipsis es un libro hermoso y bien revelante para nuestras vidas. Es un libro que es sumamente cristocéntrico y que nos ayuda a amar y servir a Él. Podemos resumir el mensaje de Apocalipsis así. El mensaje de Apocalipsis es que Jesús, el Cordero glorioso y soberano sobre las naciones, llama a su pueblo a aguantar el sufrimiento, la persecución y la tentación en este mundo y a mantenerse fiel hasta el fin. Voy a repetir eso. El mensaje básico de Apocalipsis es que Jesús, el Cordero glorioso y soberano sobre las naciones, llama a su pueblo a aguantar el sufrimiento, la persecución y la tentación en este mundo y a mantenerse fiel hasta el fin. Voy a empezar con un preludio, un resumen de la metanarrativa bíblica, la gran historia bíblica. Y voy a hacer esto porque el libro de Apocalipsis se tiene que entender en el contexto de la metanarrativa bíblica. Ok, visión general. La historia de la Biblia se desarrolla en 4 fases: creación, caída, redención y consumación. Primero, creación. En Génesis 1 y 2, Dios crea al mundo y a la raza humana para glorificarse y hacerse conocido. Creó al hombre y a la mujer para ser portadores de su imagen, para reflejarlo y representarlo en la tierra. Como su imagen y sus representantes, Adán y Eva, son reyes y sacerdotes que viven en la presencia de Dios, sirviéndolo, amándolo, obedeciéndolo y adorándolo. El orden creado realmente es el reino de Dios, donde Dios lleva a cabo su plan de glorificarse y hacerse conocido. Pero en Génesis 3 tenemos la caída. En la caída, Adán y Eva, los representantes de Dios, sus virreyes y sacerdotes en la creación, son tentados por la serpiente, el gran enemigo de Dios. La serpiente les ofrece una perspectiva alternativa, les ofrece la opción de ser como Dios. Entonces ellos rechazan el señorío de Dios y escogen la autonomía, la autorregla. Y con ellos toda la raza humana y el orden creado cae bajo una maldición. Los hombres se vuelven enemigos de Dios. Entonces la historia que sigue es la historia de lo que Dios está haciendo para rescatar la raza humana y rescatar toda la creación de la maldición que el pecado trajo al mundo. Su plan de salvarnos se centra en el restablecimiento del reino de Dios en la tierra por medio de un nuevo representante, un hijo del hombre, un nuevo Adán, un nuevo portador de la imagen de Dios, un nuevo rey y sacerdote que representará y reflejará a Dios perfectamente en su creación. Por medio de él, todo lo que fue perdido en la caída será restablecido. Y toda la historia de la redención nos lleva a lo que podemos llamar la consumación. Cuando todos los planes de Dios llegan a su cumplimiento y la obra redentor de Dios se finaliza, entraremos en una nueva creación. Entonces, ¿qué es el plan de Dios? ¿Cómo se cumplirá todo eso? Bueno, en la Biblia el plan de Dios de traer la redención y la consumación se llama el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. Y si buscamos en la Biblia la primera revelación del Evangelio, la encontramos en Génesis 3:15.
Génesis 3:15 dice, pondré enemistad, y aquí Dios está hablando a la serpiente después de la rebelión de Adán y Eva, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje sobre el plan de Dios y la trama de la historia bíblica? Bueno, primero, vemos que existen dos simientes. Para tratar con el problema del pecado y la rebelión de la raza humana y para restaurar la creación, Dios promete levantar a una descendencia, una simiente de la mujer. Entonces toda la raza humana se va a dividir en dos grupos, la simiente o los hijos de la serpiente, los que siguen a él y se alinean con él, y la simiente de la mujer, los que son nacidos de Dios, los que siguen a Dios y se alinean con él. Y Primera de Juan nos ayuda a entender eso. Cuando habla de los hijos del diablo y los hijos de Dios. Entonces, la historia de la Biblia es la historia de lo que Dios está haciendo para formar un pueblo, la simiente de la mujer, un pueblo que lo ama y lo sirve y lo obedece y que lo adora. Pero también Génesis 3:15 indica que habrá una guerra, es un conflicto entre la mujer y la simiente y entre la simiente o la descendencia de los dos. Otra vez, la historia de la raza humana es la historia de dos grupos, dos simientes, y es específicamente la historia de la guerra que existe entre los dos grupos. Es una guerra que realmente es la guerra entre Dios y su enemigo Satanás. Pero también este versículo nos habla de un libertador y una salvación que Él va a traer. De la simiente de la mujer, de la descendencia de la mujer, saldrá o vendrá un descendiente. Génesis 3:15 habla de un él, es un pronombre singular masculino. La palabra simiente puede referirse a muchos descendientes, pero también se puede referir a un solo descendiente. Y en Génesis 3:15 habla de los dos. Entonces la redención y finalmente la consumación vendrá por medio de ese simiente. Bueno, ¿quién es? Bueno, es un nuevo Adán, es el hijo de Adán, el hijo del hombre. Y él traerá todo lo que necesitamos. Él será el Mesías. La historia del mundo es la historia de lo que Dios está haciendo para levantar esa simiente. Y lo que vemos en el libro de Génesis y en los siguientes libros es que él será el hijo de Adán, hijo de Set, hijo de Enoch, hijo de Noé, hijo de Sem, hijo de Abraham, de la tribu de Judá y también hijo de David. Y por medio de él, Dios traerá salvación al resto de la simiente de la mujer. La descendencia colectiva, el pueblo de Dios. Y finalmente en Génesis 3:15 vemos que habrá un juicio, la guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente terminará así. El descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces él vendrá para destruir el gran enemigo de Dios. Entonces, así viene a través de la Biblia la salvación, viene en medio del juicio. Y la salvación final de Dios por medio de la descendiente, la simiente de la mujer, vendrá por medio del juicio de la serpiente. Otra vez, la historia de la redención y de la raza humana es la historia de una guerra entre Dios y Satanás y entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Y esa guerra tendrá su consumación en la venida de una simiente de la mujer que destruirá a la serpiente.
Entonces, toda la revelación bíblica posterior simplemente amplía y desarrolla la promesa de Génesis 3:15. La historia de la Biblia es la historia de lo que Dios está haciendo para formar un pueblo. Y en cada momento de la historia Dios está trabajando para formar ese pueblo. En las historias de Noé, de Abraham, de Isaac y Jacob, del pueblo de Israel, del remanente fiel adentro de Israel, Dios está obrando para formar su pueblo. La historia de la Biblia también desarrolla el plan de Dios para salvar a los hombres. A través de la narrativa bíblica tenemos muchas historias de salvación y juicio. Y cada una de esas historias es parte de la gran historia de salvación y del gran juicio final. Cada historia de redención son sombras o tipos de la revelación final del juicio y la salvación de Dios. Entonces tenemos historias como la historia del diluvio y del arca, la historia del éxodo, las victorias de Josué y de los jueces, las victorias de David, el reino de Salomón. Cada uno es una sombra de la salvación, la redención y el juicio final que Dios va a traer. A través de la historia también la identidad de los dos simientes, los dos grupos de descendencia se aclaran. Y podemos ver cada vez expresiones de la enemistad que existe entre los dos. Cada momento de conflicto en la historia y cada batalla representa la enemistad entre la serpiente y su simiente y la simiente de la mujer y Dios. Por ejemplo, el conflicto entre Caín y Abel. El asesinato de Lamec, del joven que lo lastimó, el conflicto entre los hijos de Jacob, la esclavización de Israel por Faraón, los conflictos entre los cananeos e Israel, los exilios de Israel y de Judá por Asiria y Babilonia, la persecución del niño Jesús por Herodes, la persecución de la iglesia primitiva por los líderes religiosos de Israel y los gobiernos paganos, son simplemente reflejos y sombras de la enemistad y la guerra entre Dios y la serpiente y entre sus dos simientes. Ahora, con este contexto podemos entender el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis desarrolla esa gran metanarrativa y explica cómo se lleva a cabo el plan de Dios a su conclusión final. Explica cómo la obra redentora de Dios lleva a la consumación final y el restablecimiento del reino de Dios. Para entender el libro de Apocalipsis, vamos a ver 5 puntos que resumen el mensaje del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se puede resumir con 5 grandes puntos. Número 1. La iglesia, Juan escribe a las 7 iglesias en Asia Menor, para explicarles este punto, que la iglesia está en medio de la guerra santa entre Dios y su enemigo Satanás. Vamos a ver, por favor, Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 es el corazón teológico del libro de Apocalipsis y provee un contexto histórico para todo lo que pasa en el libro. Voy a comenzar con una lectura de Apocalipsis 12, 1 al 6. Dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo. Un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas.
Su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz a un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Ok, inciso A. La trama de la historia. En esta historia podemos ver tres personajes principales y la descripción de cada uno de estos personajes nos ayuda a identificarlos. Primero tenemos a una mujer embarazada y Juan dice que es una señal o un símbolo. Ella simboliza algo. Bueno, ¿quién es? Bueno, su descripción indica que ella representa al pueblo de Dios. Dice el texto que ella fue vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. ¿En cuál otro pasaje de la Biblia tenemos el simbolismo del sol, la luna y 12 estrellas? Y la respuesta es que la encontramos en Génesis capítulo 37. Con el sueño de José. Y en este pasaje el sol, la luna y las 12 estrellas representan a Jacob y su familia. Entonces, la mujer representa el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que ella hace? Bueno, ella da a luz a un niño varón. Entonces creo que podemos ver a la mujer como la comunidad mesiánica, el pueblo de Dios en el primer siglo que produjo al Mesías. También tenemos un segundo personaje que es el niño varón. ¿Quién es él? Bueno, él es el hijo o la simiente de la mujer. Entonces podemos identificarlo como la simiente prometida en Génesis 3:15. Mire lo que él hace. Dice que él ha de regir a todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Con vara de hierro. Entonces es una cita, una alusión a Salmo 2. Salmo 2 es un pasaje mesiánico que habla de la victoria del Mesías. Entonces este niño se identifica como el libertador de Génesis 3:15, que traerá juicio y salvación a las naciones. Entonces él nace y es llevado al cielo con Dios. Entonces este pasaje es un breve resumen de la encarnación, la vida y la ascensión y entronización de Jesucristo. Pero también tenemos un tercer personaje, el dragón, que también es una señal, es un símbolo. ¿Quién es? Bueno, el pasaje nos indica claramente quién es. Versículo 9 dice que él es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces se identifica como Satanás y la serpiente antigua, la serpiente de Génesis 3. ¿Y qué es lo que él hace? Bueno, él busca matar al niño varón. La serpiente busca destruir a la simiente de la mujer. El enfoque de la obra y la estrategia del dragón es destruir a la simiente de la mujer. Entonces así va la narrativa. La historia de este pasaje y del libro de Apocalipsis se centra en la historia de un dragón que quiere destruir al Mesías y quiere destruir a la comunidad piadosa del cual vino el Mesías. Entonces Apocalipsis se dedica a narrar el progreso y el clímax de la guerra santa entre Satanás y Dios, entre Satanás la serpiente y la simiente de la mujer de Génesis 3:15. Y aquí es el punto. El punto que Juan quiere comunicar es que el sufrimiento del pueblo de Dios es parte de esa guerra santa. Entonces la agresión y la enemistad del dragón contra el niño varón se extiende a otras personas. ¿A quiénes? Bueno,
Mira varios versículos en capítulo 12. Versículos 6, versículos 11 al 13 y versículo 17. Dice que la mujer, que hemos visto es la comunidad mesiánica, la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Versículo 13 dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Versículo 17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces en Apocalipsis, el pueblo de Dios es la comunidad mesiánica y las siguientes generaciones, la mujer y el resto de la descendencia de ellos. Entonces Apocalipsis invita a los lectores, a los cristianos de las 7 iglesias de Asia Menor, los invita a identificarse con la mujer y con su descendencia. O sea, es importante ver que los lectores originales no hubieran identificado a la mujer y el resto de su descendencia como una generación futura en el fin del mundo. Hubieran identificado a la mujer y el resto de la descendencia de ella con sí mismo. Ellos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces aquí es el punto, hermanos. Apocalipsis da una respuesta teológica a la pregunta de las 7 iglesias. ¿Por qué estamos sufriendo? El mensaje de Apocalipsis se enfoca en el sufrimiento del pueblo de Dios a la mano del dragón después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es un tiempo de gran tribulación, de martirio para la iglesia. Entonces Apocalipsis llama a las 7 iglesias a ver sus circunstancias, su tribulación, su sufrimiento a la luz de la trama de la Biblia y la guerra entre Dios y el Mesías por un lado y la simiente de la serpiente y la serpiente por otro lado. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 9, Juan el apóstol escribe, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación. O sea, él está sufriendo también. Él es compañero con las 7 iglesias en la tribulación. Y en el reino y en la perseverancia de Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Eso es lo que ha pasado al autor de este libro. En capítulo 2, versículo 9, Jesús dice a una de las iglesias, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Efesios 6:12 explica eso. En Efesios 6:12, Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, esa guerra entre Dios y Satanás, entre la simiente de la serpiente y el pueblo de Dios, que es nosotros, sigue hasta el día de hoy. Entonces, Apocalipsis, hermanos, explica el contexto histórico y teológico del sufrimiento de las 7 iglesias en Asia. Y es simplemente una continuación de la enemistad y la guerra histórica entre la serpiente y la simiente de la mujer. Inciso C. El dragón engaña todo el mundo y trabaja por medio de sus siervos, quien él autoriza para cumplir sus planes. Entonces tenemos otros antagonistas, personajes en la historia. Por ejemplo, tenemos a la bestia. El dragón lleva a cabo su guerra contra los santos a través de su siervo, la bestia. La bestia reina de parte del dragón como su virrey.
Y lo que aprendemos del libro de Daniel es que la bestia es simplemente una expresión de los imperios y las naciones de la tierra, de los grandes reyes y emperadores de la tierra que persiguen el pueblo de Dios. En Apocalipsis, la bestia es el gobierno que trabaja en este mundo para destruir al Mesías y el pueblo de Dios. Son los reyes y las naciones de Salmo 2 que se levantan contra Dios y contra su Mesías. También en Apocalipsis tenemos una segunda bestia, un falso profeta, y él trabaja para engañar a las naciones y promover la adoración de la primera bestia y del dragón. El falso profeta representa en Apocalipsis la religión y las religiones de este mundo, que también seducen al pueblo de Dios o buscan seducir al pueblo de Dios, pero que seducen a las naciones y también esas religiones falsas, esa bestia, ese falso profeta trabaja de parte del dragón. También tenemos a Babilonia, que se describe como una prostituta inmunda. Babilonia en Apocalipsis representa el sistema económico y cultural y moral. Es una prostituta inmunda que trabaja para seducir y engañar a las naciones de parte del dragón y de la bestia. El sistema económico, cultural y moral de este mundo no es neutral. Son herramientas en las manos del dragón para seducir a las naciones y engañar al pueblo de Dios. Y otro grupo que trabajan para el dragón se llaman los moradores de la tierra. Son los que sirven y adoran al dragón y a la bestia y que participan en la seducción de la prostituta. Y ellos son simplemente la simiente de la serpiente de Génesis 3:15. Siguen a la serpiente y son ciudadanos de su reino y se presentan como los enemigos de los santos y del Cordero. Capítulo 13, versículo 8 dice: adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Inciso D. En la guerra hay dos asuntos o dos preguntas principales. La primera pregunta es: ¿quién es soberano? La guerra de la serpiente contra Dios y su pueblo es una guerra por dominio sobre la tierra y las naciones. Y la respuesta de Apocalipsis es que Jesús, el Cordero, no el dragón, ni las bestias, ni el emperador romano es soberano sobre la creación. Dios es soberano y el Cordero es soberano, y podemos ver la soberanía del Cordero de Jesús en varias maneras en el libro. Por ejemplo, en sus títulos, Él se describe como el soberano de los reyes de la tierra, el Señor de señores y el Rey de reyes. Él es el que es y que era y que ha de venir. Él es el alfa y la omega. Él es el primero y el último. Él es el principio y el fin. Él es el todopoderoso. Apocalipsis quiere que las 7 iglesias sepan que el emperador romano no es soberano sobre las naciones. Jesús, el Cordero, es. El centro de enfoque en el libro de Apocalipsis es el trono. El trono de Dios se menciona 46 veces en el libro y es la clave de su soberanía. Todos los juicios y todos los desastres que pasan en el libro de Apocalipsis fluyen de la habitación del trono de Dios. Ahí tienen su origen. Y el punto es que Dios y el Cordero no cesar son soberanos sobre las naciones. La segunda pregunta en Apocalipsis es: ¿quién es digno de la adoración de la criatura? Por un lado, el dragón y sus bestias buscan la adoración de las naciones. Los moradores de la tierra le rinden su adoración. Capítulo 9, versículo 20 dice: el resto de la humanidad,
los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Capítulo 13, versículos 4 y 8 dicen: adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces Apocalipsis se escribe para explicar a las 7 iglesias que están siendo tentados de rendir su adoración a los dioses paganos en los templos de sus propias ciudades. Les llama a mantenerse fiel a Dios y a seguir adorando a Él y al Cordero, y no participar en la idolatría de su ciudad. Entonces la respuesta de Apocalipsis es, si la pregunta es, ¿quién es digno de la adoración de la criatura? La respuesta de Apocalipsis es Jesús, no el dragón, ni las bestias, ni el emperador es digno de recibir la alabanza de los seres humanos. Y vez tras vez en el libro vemos expresiones de adoración a Dios y al Cordero. Por ejemplo, capítulo 4, versículo 11 dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creados. El mundo no fue creado por los dioses romanos paganos de las 7 ciudades. Fueron creados por Dios. Capítulo 5, versículo 13. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Capítulo 9, versículo 5. Y del trono salió una voz que decía: alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes. Entonces, Apocalipsis llama a las 7 iglesias y a todos los creyentes de las siguientes generaciones, el resto de la descendencia de la mujer, a nosotros, a seguir adorando a Jesús y a no participar en la idolatría de nuestro día. Hay una advertencia en Apocalipsis, capítulo 14, versículos 7 al 10. Dice: teman a Dios y den a Él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca de su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles en la presencia del Cordero. Entonces, estas 2 preguntas, ¿quién es soberano y quién es digno de ser adorado?, no son simplemente preguntas teóricas. Son preguntas que las 7 iglesias tenían. Okay. Ellos son tentadas a rendirse al señorío del emperador y participar en la idolatría de sus ciudades. Las iglesias están sufriendo bajo la mano pesada del imperio, el emperador romano, y los creyentes en cada una de las ciudades enfrentan la tentación de participar en la adoración pagana de los dioses romanos y están tentados a someterse al gobierno idólatra de su ciudad y tienen que escoger. El siguiente punto en Apocalipsis número 2 es que esa guerra entre Dios y la serpiente,
entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La guerra ya fue ganada por la muerte de Jesús en la cruz. Por medio de su muerte, resurrección y exaltación, el Cordero ha vencido a su enemigo. Podemos ver eso, por ejemplo, en capítulo 5, versículos 5 y 7. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. ¿Quién ha vencido? Bueno, el león ha vencido, pero cuando Juan gira para ver al león, lo que ve es un cordero inmolado, pero vivo, de pie. Entonces, ¿cómo ha vencido el león? ¿Cómo ha vencido ese personaje? Ha vencido por medio de su muerte como un cordero. Él fue herido, pero está de pie allí en el trono. Y es el punto o la profecía de Génesis 3:15, que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, pero recibirá él una herida temporal. Okay, fue una herida temporal. Él sí murió, pero resucitó de los muertos. También el libro enfatiza que Satanás y sus ángeles han sido arrojados del cielo. Capítulo 12 otra vez, versículos 7 al 10, dice esto. Entonces hubo guerra en el cielo. Es una representación de la guerra entre Dios y sus ángeles por un lado y Satanás y sus ángeles por otro lado. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón y la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Hay varias observaciones aquí. Primero, el contexto de la batalla es la encarnación, muerte y resurrección y entronización del niño varón de capítulo 12, ahí en versículo 5. Satanás ya ha sido vencido. Cuando fue arrojado Satanás a la tierra, dice que ha venido la salvación y el reino de Cristo. Entonces el dragón y sus ángeles han sido conquistados, expulsados del cielo y arrojados a la tierra. Entonces la batalla de versículos 7 al 10 de capítulo 12 es una descripción simbólica de esa victoria. Podemos ver esto, por ejemplo, en Juan capítulo 12, versículos 31 y 32. Justo antes de la crucifixión de Jesucristo, Jesús dice, el juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. ¿Cuándo fue expulsado? ¿Cuándo fue conquistado la serpiente, el enemigo? En la cruz de Cristo y en su resurrección. Dice Cristo en Juan 12, pero yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. En la cruz Jesús venció a Satanás. Colosenses 2:15 también dice, desarmó los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Otra vez, en la cruz Satanás fue conquistado. Y eso se expresa con la parábola de versículos 7 al 10 y esa guerra entre Satanás y el dragón.
Entonces el resultado de la victoria del Cordero es que Satanás ya no puede acusar a los santos. Jesús en la cruz ganó la victoria. Él trajo la salvación a los creyentes y Satanás ya no los puede acusar. Entonces, el mensaje para las 7 iglesias de Asia, otra vez, es que Jesús el Cordero ha ganado la victoria sobre nuestro enemigo y ha comenzado su reino. Apocalipsis es una gran exposición de la victoria del Cordero. Entonces, los creyentes de Asia Menor deben someterse a Cristo, al Cordero, y adorar a Él, no al emperador o a los dioses romanos. El tercer punto teológico del mensaje de Apocalipsis es que los santos participan en la guerra y vencen por mantenerse fiel a Cristo hasta la muerte. En la trama, en la historia de Apocalipsis y en esta gran guerra entre el Cordero y Satanás, una guerra que comenzó en Génesis 3, los santos, la simiente de la mujer, no son espectadores pasivos en la batalla. Ellos son participantes en la guerra y en la victoria del Cordero. Y el punto es que la guerra se gana por ser fiel a Jesús hasta el fin, hasta la muerte. Capítulo 12, versículo 11 dice, ellos, hablando de la mujer, de su simiente, de su descendencia, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces Jesús ha ganado la batalla, pero también y de la palabra del testimonio de ellos, y no menosprecian sus vidas hasta la muerte. El mensaje de Apocalipsis se puede resumir así entonces: sé fiel a Jesús hasta la muerte. En otras palabras, no peleamos con armas físicas, no es una batalla física, es una batalla espiritual. ¿Y cómo se pelea? El campo de la batalla es la vida diaria y en el cual el creyente es enfrentado con tentaciones de participar en el pecado y en la idolatría del dragón y sus siervos. Apocalipsis nos llama a mantenernos fiel a Jesús. ¿Qué significa mantenernos fiel? En Apocalipsis tenemos 5 temas que nos ayudan a entender lo que significa mantenernos fiel a Jesús. Primero, la palabra vencer. En esta guerra los santos tienen que vencer a Satanás y a sus siervos. Todas las promesas del libro y de participar en el reino de Dios se les ofrece a aquellas personas, a aquellos que vencen por mantenerse fiel al testimonio de Jesús y por perseverar en su sufrimiento. Entonces, en capítulos 2 y 3 de Apocalipsis tenemos 7 mensajes personales a las 7 iglesias, y en cada uno tenemos esta expresión: al vencedor o al que venciere le daré. Entonces es una exhortación a cada una de las 7 iglesias a vencer. ¿A qué nos llama el libro de Apocalipsis? Y nos llama a vencer. Y otra vez, capítulo 12, versículo 11. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cómo vencemos? ¿Cómo es que un creyente vence al diablo en este mundo? Lo hace, hermanos, por mantenerse fiel a Cristo hasta el fin. La segunda palabra clave es la palabra perseverancia, que habla de resistencia y de paciencia en medio de tribulación, perseverancia hasta el fin. Juan escribe a las 7 iglesias: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Juan está sufriendo, ha sido exiliado en la isla de Patmos y él está perseverando en su fe. Capítulo 2, versículos 2 y 3 dice Jesús a la iglesia en Éfeso:
Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Entonces, vencer no simplemente se limita a un solo momento u ocasión en la vida del creyente. Requiere paciencia, es una resistencia que dura a lo largo de nuestra vida. Y la pregunta para las iglesias es, ¿van a perseverar hasta el fin? ¿Van a permanecer en la fe bien cimentados y constantes sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído? Okay. Permanecer significa mantenerse fiel a Cristo hasta el fin. Y el libro de Apocalipsis nos está llamando a eso. ¿Cómo se ve no perseverar? ¿Qué es el contrario? Bueno, el contrario es adorar a la bestia y recibir su marca. Capítulo 14, versículos 11 y 12 dice, el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, no tienen reposo ni de día ni de noche. Está hablando de el juicio final de los adoradores de la tierra que rinden su adoración a la bestia. Los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de la bestia, aquí está la perseverancia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En Apocalipsis, la marca de la bestia simboliza rendirse a la bestia y a su falso profeta y participar en su reino y en su idolatría. Entonces, si alguien adora a la bestia, dice capítulo 14, versículos 9 y 10, si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios. Otra palabra clave es la palabra fiel o fidelidad. Y en el libro, primero Jesús es fiel. Jesús se llama el testigo fiel en 1:5. En 19:11 dice, él que lo montaba se llama fiel y verdadero. Entonces, en la vida de Jesús, Él fue nuestro ejemplo, el modelo de alguien que permanece fiel hasta el fin, hasta la muerte. Él venció en su vida, Él venció por mantenerse fiel hasta la muerte y así nosotros tenemos que hacerlo. La fidelidad y la victoria de Jesús en la cruz es la base de la victoria de los santos. Su fidelidad es la base de nuestra fidelidad. Entonces, Jesús fue fiel y segundo, los santos como Él tienen que mantenerse fiel en el sufrimiento y la persecución. Capítulo 17, versículo 14 dice, ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Los que están al lado del Cordero son los fieles. Capítulo 2, versículo 10, no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. El mensaje es, van a sufrir tribulación. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Otra vez, la fidelidad se expresa en no rendirse a la presura de la bestia, de adorar a los dioses paganos de este mundo, a participar en su idolatría y en su pecado. Otra palabra importante es la palabra testimonio. Las palabras testificar y testimonio se usan con frecuencia en Apocalipsis. Y la idea, hermanos, es que mantenerse fiel a Cristo significa no solamente aguantar en medio de la persecución, sino que significa seguir testificando y proclamando la verdad del Evangelio de Jesucristo. Otra vez, 1:9, Juan dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Okay? ¿Por qué estaba Juan exiliado en Patmos? Bueno, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Juan había sido exiliado
y encarcelado por su testimonio, por testificar a la verdad. El testimonio de los santos entonces es el testimonio que Jesús dio. Juan lo llama el testimonio de Jesús, que Jesús es el testigo fiel. Primera de Timoteo 6:13 dice, te mando, Pablo está hablando a Timoteo, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Jesús dio un buen testimonio, aun en el momento de tribulación y persecución y sufrimiento y muerte. Y Juan, el libro de Apocalipsis, está llamando a las 7 iglesias a mantenerse fiel a Cristo, y eso incluye seguir testificando a la verdad. Capítulo 2, versículo 13 dice, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Entonces, ¿a qué testifican? Bueno, testifican del nombre de Jesús y de su fe. Sigue versículo 13 de capítulo 2, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Entonces, en un momento pasado, Antipas de Pérgamo había sufrido, había sido perseguido, pero seguía manteniéndose fiel, dando testimonio a Jesús, y murió. Y Juan está diciendo, sean como Antipas, que se mantuvo fiel hasta la muerte. La última palabra que quiero enfatizar es la palabra obediencia. También a veces pureza. Habla del aspecto moral y ético. El punto aquí es que ser fiel a Cristo no solamente significa seguir testificando, no solamente significa evitar la idolatría del dragón. También significa obedecer a Cristo y mantenerse separado y puro en este siglo perverso. Capítulo 12, versículo 17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, ¿quiénes son los fieles? ¿Quiénes son el resto de su descendencia? Son las personas en este mundo que no se manchan con la impureza, inmoralidad de su día. Son los que guardan los mandamientos de Dios. Capítulo 14 simboliza los fieles con 144,000 vírgenes, hombres que se han mantenido fiel. Y dice, esos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Esos son los que siguen el Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Versículo 12, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella. Está hablando aquí de la gran prostituta, la ramera Babilonia. Salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. En Apocalipsis, la característica principal de los santos es la pureza moral. Capítulo 7, versículo 9 dice, después de eso miré y vi una gran multitud que nadie podría contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas. Esta es la característica de los santos. Juan está escribiendo este libro a cristianos en las 7 ciudades de Asia Menor. Y ellos han sido enfrentados con muchas tentaciones. Una tentación es rendirse al emperador y participar en la idolatría de su día.
Pero otra tentación es participar en la inmoralidad, especialmente la inmoralidad sexual de su ciudad, ser manchados con los pecados de su cultura. Y Apocalipsis los está llamando a mantenerse fiel a Cristo hasta el fin, y esto incluye mantenerse puro, santo y sin mancha. Entonces, con estas 5 palabras podemos ver lo que significa mantenerse fiel a Cristo. Podemos ver el mensaje práctico y la aplicación práctica para las 7 iglesias. Inciso B, Apocalipsis finalmente se trata del discipulado, lo que significa seguir a Cristo en medio de la guerra, la persecución y las tentaciones de la vida. ¿Cómo se describen los santos en capítulo 14, versículo 4? Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Jesús guía y Jesús cuida a su pueblo. Nosotros somos los seguidores de Cristo. Un cristiano es simplemente un discípulo de Jesucristo. Y finalmente quiero comentar que en la guerra Dios promete proteger a su pueblo de cualquier daño final y asegurar su participación en el reino eterno. Capítulo 3, versículo 10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Y el punto de Apocalipsis es que los santos sí sufrirán grandemente. Enfrentarán tribulación y persecución. Muchos morirán como Antipas de Pérgamo. Pero Dios los protegerá de cualquier daño final. Y en Apocalipsis podemos ver la tensión entre los dos. Lo que realmente van a sufrir los cristianos, su persecución, sufrimiento y aún martirio. Pero por el otro lado, la promesa de Dios de cuidar y guardar y perseverar a su pueblo. Podemos ver esa tensión en Lucas capítulo 21. Lucas dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Entonces Jesús está hablando a sus discípulos, a la iglesia primitiva, y está diciendo: van a ser perseguidos, van a sufrir, algunos de ustedes van a morir. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Que algunos van a morir, pero ningún cabello de su cabeza perecerá. Bueno, el punto es que Cristo promete protegerlos de cualquier daño final. Apocalipsis enfatiza la protección de Dios de su pueblo. Antipas de Pérgamo murió, pero ahora está en el cielo. Está delante del trono y es la promesa para todo el pueblo de Dios. Y en Apocalipsis la protección del pueblo de Dios se simboliza y se comunica de varias maneras. Por ejemplo, en capítulo 1 vemos a Jesús como un sacerdote que camina entre los 7 candeleros que son las 7 iglesias. Él está allí entre ellos, cuidándolos, pastoreándolos, animándolos. Los santos en Apocalipsis son sellados de Dios en la frente. El sello simboliza la protección. Entonces ellos están protegidos de los juicios y de la ira del Cordero en el libro de Apocalipsis. Y nosotros también. Sí vamos a sufrir, pero no vamos a sufrir la ira de Dios. En capítulo 12, la protección del pueblo de Dios se simboliza por la protección de la mujer que da a luz a un niño varón. Ella es perseguida por el dragón. El dragón la quiere matar. Pero la protección de ella por Dios se describe como la protección de Israel en el Éxodo. En Éxodo, Dios rescata a Israel de Faraón y lo lleva al desierto. Faraón intenta atraparlos con el mar rojo, pero Dios quita el agua y ellos se escapan sobre tierra seca.
En el desierto Dios los sustenta con agua y con maná, y luego Dios dice a Israel: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Bueno, es lo que hace Él con la mujer en Apocalipsis 12, con la iglesia. Dios lleva a la mujer al desierto sobre alas de águila. En el desierto Dios la sustenta con agua y con maná. El dragón intenta destruirla con un río de agua que sale de su boca, pero la tierra traga el agua. El simbolismo de esa visión crea una conexión entre la protección de las 7 iglesias y nuestra protección de nosotros y la protección histórica de Israel en el Éxodo. Igual como Dios en el Éxodo protegió a su pueblo del dragón, de Faraón, protegerá a las 7 iglesias de Asia Menor de cualquier daño final. Muy bien, número 4. El reino de Dios se establece por medio del juicio. En la historia de la redención, la salvación de Dios viene en medio del juicio. Dios trae salvación a su pueblo mientras trae juicio a sus enemigos. Y podemos ver esto a través de la historia de la redención. Por ejemplo, aún en Génesis 3:15, la promesa del protoevangelio de levantar a un descendiente, esa promesa viene en medio de la maldición de la serpiente. En la historia del diluvio, el arca de Noé trae salvación en medio del juicio de las naciones por el diluvio. La salvación de Israel en Egipto viene en medio del juicio de Egipto. El rescate de las tribus de Israel por los jueces y por los reyes en los libros históricos incluye el juicio de las naciones paganas. Aún los sacrificios mezclan los dos. Los sacrificios en Levítico tienen los dos elementos de salvar y de juzgar. Y finalmente vemos los dos, el juicio en medio de la salvación o la salvación en medio del juicio, en la cruz de Jesús, cuando Dios trae salvación para su pueblo en medio del juicio de sus pecados en Cristo. Bueno, en Apocalipsis tenemos estos dos elementos. Dios establece su reino, Dios trae su salvación en medio del juicio de las naciones. En Apocalipsis, el juicio de Dios para establecer su reino se presenta con 3 ciclos de juicio en capítulos 6 al 16. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira. La prominencia de los ciclos en la narrativa de Apocalipsis indica que son muy importantes en el plan de Dios. Desde Génesis 3:15, el plan de Dios ha sido que la simiente de la mujer juzgue, que aplaste la cabeza de la serpiente. Entonces la batalla entre los dos simientes terminará en el juicio y la destrucción de la serpiente y de su simiente. Y Apocalipsis narra el juicio de los dos. Varias observaciones aquí acerca de los 3 ciclos, los sellos, los trompetas y las copas de Apocalipsis 6 al 16. Primero, los juicios de Apocalipsis siguen el patrón de las plagas de Egipto. Muchos son parecidos a las plagas de Egipto y como en Egipto las plagas en Apocalipsis caen sobre los enemigos de Dios. Podemos ver también en Apocalipsis que las plagas vienen del trono de Dios y del Cordero. Del trono los sellos son abiertos. Del trono las trompetas son tocadas. De la habitación del trono de Dios, las 7 copas de la ira de Dios se vierten. El punto es que todos los juicios vienen de Dios y del Cordero. Dios y el Cordero son soberanos sobre los desastres de este mundo y las plagas contra los enemigos de Dios. También quiero notar que en la narrativa de los 3 ciclos, las plagas progresivamente crecen en su intensidad.
las plagas posteriores son más potentes, causan más destrucción que las plagas anteriores. ¿Por qué? Bueno, porque las plagas dan oportunidad, como en Egipto, dan oportunidad a los moradores de la tierra de arrepentirse. Pero vez tras vez Apocalipsis dice que ellos no se arrepienten de sus pecados a pesar de las plagas. Otra cosa que quiero notar en los 3 ciclos es que la progresión de las plagas es una progresión cíclica, no lineal. En otras palabras, capítulos 6 al 16 no narran una cronología lineal en la historia, más bien tienen mucha repetición como los profetas del Antiguo Testamento. Ellos narran el día del Señor y la batalla final varias veces en esos ciclos de juicio. Por ejemplo, en el sexto sello en capítulo 6 narra el día del Señor y la destrucción del cosmos. Otra vez capítulo 11, cuando se toca la última trompeta, o sea, es el último del segundo ciclo de juicios. La séptima trompeta resulta en el juicio final y el establecimiento del reino de Dios. Luego en capítulo 12, que sigue hasta regresa a la encarnación de Jesucristo con el nacimiento del niño varón. Entonces, otra vez, es una repetición, un ciclo de narración. En capítulo 14 narra la cosecha del mundo, la batalla final y el juicio final. Vez tras vez llegamos al fin del mundo, el día del Señor, la gran batalla final. ¿Por qué el ciclo? ¿Por qué es una narración, una historia cíclica? ¿Por qué tenemos tanta repetición? Bueno, otra vez, como los profetas del Antiguo Testamento, tenemos mucha repetición para darnos diferentes perspectivas de los mismos eventos y para comunicar diferentes temas. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento narra su profecía de una manera lineal. Cuando leemos Isaías o Daniel o Jeremías, no son libros lineales. Ellos tienen mucha repetición de los mismos eventos de diferentes perspectivas. Usan diferentes símbolos y diferente lenguaje vez tras vez para comunicar la misma verdad de diferentes perspectivas. Entonces las plagas hermanos, no se limitan al fin del mundo. Como en el sermón escatológico de Jesús, por ejemplo, la persecución y la pestilencia, las guerras y rumores de guerras, desastres naturales, las tribulaciones a través de la historia de la iglesia son parte de las plagas de Apocalipsis 6 al 16. Hoy en día, cuando vemos grandes desastres naturales, debemos verlos como reflejos y parte de las plagas de Apocalipsis. Inciso B, los juicios llegan a su clímax en la segunda venida de Jesucristo. Entonces, esas plagas ocurren a través de la historia, pero llegan a su momento culminante en la segunda venida de Jesucristo. Entonces, en Apocalipsis a veces el fin se presenta como una gran batalla final entre el Cordero y sus enemigos, el dragón, las bestias y las naciones. Capítulo 17, versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, esa batalla ocurre varias veces en el libro y coincide con la segunda venida de Jesucristo. A veces se presenta como el día del Señor de que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Capítulo 6, versículos 7, 16 y 17 dice, caigan sobre nosotros, escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Aún en capítulo 6 tenemos la historia de la segunda venida de Cristo y del gran día del Señor. También capítulo 16, versículo 14,
pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Hay un gran día del Señor y una batalla final entre Cristo, el Cordero, y sus enemigos. Número 3, en la segunda venida, Jesús conquista a sus enemigos finalmente. Capítulo 16, 11 al 16, habla de la segunda venida de Cristo y otra vez narra la batalla final que se ha narrado varias veces a través del libro. Capítulo 16, versículos 11 al 16 dice: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su músculo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces finalmente el dragón, las bestias, Babilonia la prostituta y aún la muerte están conquistados y echados en el lago de fuego. El fin, entonces, de todos los juicios en Apocalipsis viene con la segunda venida de Jesucristo. Si eso sé, después de la segunda venida habrá un juicio final de todos y todos rendirán cuentas. Jesús también habló de eso en su sermón escatológico en Mateo 24 y 25. Jesús dice que cuando Él viene, todos serán juzgados. Mateo 25, 31 y 32 lo describe así. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria. Es un trono de juicio, ¿verdad? Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Entonces tenemos este mismo juicio en capítulo 20, versículo 11. ¿Qué pasa cuando regresa Jesucristo? Uno dice: vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Entonces, como en Mateo 25, todo el mundo está reunido delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y por eso en capítulo 21, versículo 12, Jesús dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces el mensaje para el pueblo de Dios es: arrepiéntanse de su pecado y sean fiel hasta la muerte, porque un día el Cordero vendrá para recompensar a cada uno según sea su obra. Una y otra vez Jesús dice: yo conozco tus obras. A la iglesia en Éfeso dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Entonces, en 2:23 Jesús dice a las 7 iglesias: todas las iglesias sabrán que yo soy Él que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. En el juicio final, Dios y el Cordero identificarán a su pueblo
¿Y qué es lo que va a dar testimonio de su identidad como el pueblo de Dios? Son sus buenas obras. Sus buenas obras nos salvan, pero sus buenas obras son las evidencias de que ellos han sido rescatados por el Cordero. El último punto en el mensaje teológico de Apocalipsis número 5 es: los que vencen participarán en las bendiciones de la nueva creación. El fin de la historia es la nueva creación de Apocalipsis 21 y 22, y todo el libro ha estado moviendo hacia eso. Las promesas de los 7 mensajes en capítulos 2 y 3 a las 7 iglesias preparan las 7 iglesias para esta bendición. A cada uno dice al que venciere, y luego menciona una bendición de la nueva Jerusalén. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 7, al que venciere yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, cuando Jesús viene, establecerá su reino eterno, el reino eterno de Dios. Se menciona esto en Apocalipsis 11:15. Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21 y 22 describe ese reino. Toda la Biblia y la historia humana se está moviendo hacia esta culminación, esta consumación. Entonces, ¿cómo se presenta el estado final y el reino eterno? Bueno, es la culminación de toda la historia de la redención, es la consumación de la redención que estamos esperando. Y se presenta de varias maneras en capítulos 21 y 22. Primero, el reino eterno es una nueva creación que reemplace la primera creación y que quita la maldición que trajo la caída. Capítulo 21, versículo 5. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Versículo 5. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Entonces, cuando Jesús regresa después del juicio final, se establece el reino eterno y es una nueva creación. El mundo anterior, la creación anterior, será destruido. El reino fue establecido en la primera creación, pero perdido en la caída. Ese mismo reino será restablecido con la nueva creación. La historia de la Biblia realmente es la historia de creación a nueva creación. Entonces, con la nueva creación, la maldición se quita. Capítulo 21, versículo 4 dice: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El reino eterno entonces es una nueva creación. Inciso B. El reino eterno también se presenta como la nueva Jerusalén. Los últimos capítulos de Apocalipsis terminan la historia con 2 ciudades y 2 mujeres. Las 2 ciudades son la ciudad de Babilonia y la nueva Jerusalén. Las dos representan 2 mujeres. Babilonia representa una prostituta inmunda. La nueva Jerusalén representa la novia pura del Cordero. Y tenemos un contraste entre los dos. Babilonia, la prostituta, está vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y de perlas, representando su riqueza. La novia, por el otro lado, está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, que refleja la pureza y santidad del pueblo de Dios y del Cordero. La mujer Babilonia se encuentra en el desierto. La nueva Jerusalén, la novia pura, está sobre una montaña. Babilonia, la prostituta, está apoyando a la bestia. La novia, la nueva Jerusalén,
es bendecida por Dios. La prostituta se dedica a la seducción y la idolatría y la sensualidad. La novia pura, la Nueva Jerusalén, se caracteriza por la santidad y la justicia. El destino de Babilonia, de la prostituta inmunda, es que ayes, llanto, tristeza, lágrimas y dolor, la destrucción eterna. El destino de la novia pura de la Nueva Jerusalén es bendición y paz y victoria, la gloria eterna. Y tenemos en Apocalipsis dos llamadas. La llamada de salir de Babilonia. Capítulo 18, versículos 4 y 5 dicen, y oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella. O sea, Apocalipsis llama al pueblo de Dios a salir de Babilonia, apartarse de esa ramera impura. Salgan de ella, pueblo mío, para que no participen en sus pecados y para que no reciban de sus plagas, porque sus pecados se han amontado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Es un llamado de salir de Babilonia. Pero hay otro llamado, capítulo 22, versículo 17. El espíritu y la novia dicen, ven. No salgan, sino ven. Y el que oye diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Dos llamados. Un llamado de salir de Babilonia y un llamado de venir a la Nueva Jerusalén. Y el mensaje es, o eres la prostituta y sufrirás su destino terrible, o eres de la novia y compartirás su destino glorioso. La Nueva Jerusalén simboliza el pueblo de Dios que vive en su presencia. Versículos 2 y 3 de capítulo 21. Vi una ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia, ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará entre ellos. Es el pueblo de Dios. La Nueva Jerusalén simboliza la unión entre el cielo y la tierra. La Nueva Jerusalén, dice Apocalipsis, desciende desde el cielo. Después de Génesis 3, existía una brecha entre los hombres y Dios, entre la habitación de los hombres en la tierra y la habitación de Dios en el cielo. Con la descendencia de la Nueva Jerusalén va a haber una unión entre el cielo y la tierra, y otra vez Dios va a morar entre su pueblo por toda la eternidad. Número 3, la Nueva Jerusalén simboliza la unidad de todo el pueblo de Dios. No existen dos pueblos de Dios, Israel y la iglesia. Son parte de un solo pueblo de Dios. Entonces la Nueva Jerusalén se describe con 12 puertas y 12 cimientos que simbolizan las 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel. Es un solo pueblo de Dios, Israel y la iglesia unidos en un solo pueblo. Y número 4, la Nueva Jerusalén simboliza el Santísimo, la morada de Dios. Se describe como un cubo perfecto. Y en la Biblia, en un solo otro lugar, tenemos un cubo perfecto y es el Santísimo. Entonces, la Nueva Jerusalén, como un cubo perfecto, es un nuevo templo, el Santísimo, la morada de Dios. De hecho, no hay un templo en la ciudad. ¿Por qué? Porque toda la ciudad es el Santísimo, la morada de Dios en el pueblo de Dios. Eso es el reino eterno en la nueva creación. También el reino eterno, inciso C, se describe como un nuevo Edén. Todo que fue perdido en Edén se ha recuperado en este nuevo Edén, en la Nueva Jerusalén. La presencia de Dios, comunión perfecta de Dios, acceso a Dios se ha restablecido. Apocalipsis 21 y 22 describe la ciudad con sus puertas abiertas. Edén fue cerrado. El acceso fue bloqueado por
un ángel. Pero Dios deja en la Nueva Jerusalén que todo el pueblo de Dios entra y salga de la ciudad. Capítulos 22 y 1 al 5 lo describe así. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre está en sus frentes. Ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Tenemos aquí en esta nueva Jerusalén, esta nueva creación, este nuevo Edén, muchos ecos del Edén original. Según Ezequiel 28, el Edén original fue una montaña, el santo monte de Dios. También el nuevo Edén es una montaña. Un río fluyó de Edén, el Edén original. El río de vida fluye del trono de Dios en el nuevo Edén. Los dos tienen el árbol de la vida. Los dos, el primer Edén, Edén original, y el nuevo Edén, tienen toda piedra preciosa. En Edén, Adán y Eva reinaron como reyes y sacerdotes. Dios les dio dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y ellos servían en la presencia de Dios. En el nuevo Edén, el pueblo de Dios son sacerdotes que sirven también en la presencia de Dios y que son reyes. Dice versículo 5, que reinarán por los siglos de los siglos. En Edén hubo una serpiente inmundo y engañoso que trajo la vergüenza. En el nuevo Edén no entra nada impuro, vergonzoso o engañoso. Hay muchas comparaciones entre el Edén original y el nuevo Edén, pero también el nuevo Edén es aún mejor. El Edén original se quedó maldito. En el nuevo Edén, dice Apocalipsis, no habrá más maldición. Otra vez, el acceso al Edén original fue bloqueado y el hombre fue exiliado. Pero las puertas del nuevo Edén estarán siempre abiertas y el pueblo de Dios entra y sale libremente. La presencia de Dios salió de Edén, pero en el nuevo Edén Dios estará para siempre. Entonces, hermanos, con estos 5 puntos podemos ver el mensaje del libro de Apocalipsis. Es un mensaje bastante práctico para nosotros y para las 7 iglesias en el primer siglo. Jesús quiere que sepamos que nosotros estamos en medio de una guerra histórica y santa entre Dios y su enemigo Satanás. Esa guerra ya fue ganada por Jesucristo en la cruz. No debemos temer lo que está pasando en este mundo. Nosotros también participamos en esa guerra. ¿Cómo participamos? Participamos por mantenernos firmes a Cristo hasta el fin. Mantenemos un buen testimonio, mantenemos santos y puros en este mundo, no rendimos nuestra lealtad a este mundo, no participamos en la idolatría de este mundo. También aprendemos que el juicio que vemos en el mundo es parte del plan de Dios de establecer su reino. El reino de Dios se establece por medio del juicio. Los que vencen entonces participarán en las bendiciones de la nueva creación. Un día habrá una nueva creación. Será una nueva Jerusalén. El cielo bajará a la tierra y habrá una unión entre la morada de Dios y la morada de los hombres. Él reinará por los siglos de los siglos. Estará en medio de nosotros. Nosotros serviremos como reyes y sacerdotes por toda la eternidad. Y será un nuevo paraíso, un nuevo Edén. El primer Edén, la primera tierra, primer cielo, todo fue destruido.
y estamos ya en una nueva creación. Y esto es el fin de la gran metanarrativa de la Biblia, la victoria final de Dios y de su Cordero.